El silencio en el Palacio de Miraflores no era sinónimo de paz, sino el preludio de una tormenta que nadie en la cúpula del poder bolivariano vio venir. Durante décadas, el palacio fue una fortaleza inexpugnable, protegida por anillos de seguridad tan densos que parecían desafiar la realidad misma. Sin embargo, lo que terminó por quebrar a Nicolás Maduro no fue una invasión a gran escala ni un bombardeo masivo, sino la precisión quirúrgica de una inteligencia que supo explotar su mayor debilidad, su propia rutina y su desconfianza crónica. La noche en que todo cambió, el aire en Caracas se sentía asfixiante, una mezcla de humedad y una tensión eléctrica que recorría las avenidas desiertas. A menos de 1 kilómetro del centro del poder, 3 furgonetas negras, sin matrículas y con luces apagadas, se deslizaban como fantasmas por la avenida Urdaneta. Dentro de esos vehículos no viajaban soldados comunes, sino 24 operadores de una unidad de élite conjunta, una fuerza invisible compuesta por lo mejor de las operaciones especiales, occidentales y desertores locales que conocían cada grieta del sistema. Estos hombres no buscaban el martirio de un líder, buscaban su extracción total. Mientras tanto, en su habitación privada, Maduro intentaba descansar rodeado por la Guardia de Honor Presidencial y los asesores de contrainteligencia cubana del G2, quienes vigilaban cada sombra con sistemas de defensa rusos apuntando al cielo. Lo que el mandatario no sabía es que el peligro ya no estaba afuera, sino que latía en su propia muñeca. El famoso reloj, una pieza de lujo que recibió como un gesto de lealtad, se había convertido en el caballo de Troya definitivo. Según las investigaciones del periodista Gustavo Azocar, ese accesorio no solo marcaba el tiempo de un régimen que se agotaba, sino que emitía una señal constante, un pulso imperceptible que permitía a la CIA rastrear cada uno de sus movimientos, incluso dentro de los búnkeres más profundos. La tecnología punta chocaba de frente con la paranoia de un hombre que irónicamente se sentía más seguro cuanto más vigilado estaba. La rutina humillante que precedió a su captura comenzó mucho antes de que se disparara la primera granada de aturdimiento. Fue un proceso de erosión psicológica, donde cada movimiento de su familia, cada negocio con el oro y el petróleo y cada viaje en jet privado de sus herederos estaba siendo documentado y utilizado para cerrar el cerco. La nueva élite del chavismo, esos hijos y familiares que nunca participaron en la revolución, pero que controlaban fortunas en paraísos fiscales, se convirtieron en el talón de Aquiles. La presión internacional, las sanciones y las confiscaciones no solo buscaban asfixiar la economía, sino quebrar la voluntad de los hombres que sostenían a Maduro. Aquella noche, cuando los operadores de élite neutralizaron a los primeros anillos de seguridad sin disparar una sola bala ruidosa, la realidad golpeó al dictador con una fuerza brutal. El hombre que se creía protegido por la mística del poder se encontró de repente solo, viendo cómo su fortaleza se desmoronaba desde adentro, mientras el eco de las botas tácticas se acercaba inexorablemente a su puerta principal. La humillación no fue un acto repentino, fue una coreografía minuciosamente planeada que duró exactamente 24 horas antes de que el mundo conociera la noticia de su caída. Durante ese tiempo, Nicolás Maduro vivió en lo que los analistas de inteligencia denominan una pecera de cristal, donde cada uno de sus actos, por más privados que fueran, estaba siendo monitoreado y, lo que es peor, transmitido en tiempo real a una estación de mando en el extranjero, el reloj en su muñeca, una pieza de alta relojería que el mandatario lucía con orgullo como símbolo de su estatus, funcionaba con una batería atómica de larga duración que alimentaba un micrófono de alta sensibilidad y un geolocalizador de grado militar. Según las revelaciones del analista Gustavo Azocar, la CIA
No solo sabía dónde estaba el presidente, sino que escuchaba sus respiraciones agitadas, sus discusiones con Cilia Flores y las órdenes desesperadas que impartía a sus generales cuando las protestas arreciaban en las calles de Caracas. Las 24 horas en el infierno comenzaron con una serie de fallos técnicos inexplicables en las comunicaciones de Miraflores. Los teléfonos satelitales rusos, supuestamente blindados contra interferencias, empezaron a emitir un pitido constante, mientras que las pantallas de monitoreo de las cámaras de seguridad mostraban bucles de grabaciones de horas anteriores. La paranoia, que siempre fue el motor del chavismo, se disparó a niveles críticos. Maduro, desconfiando incluso de su sombra, ordenó el arresto de 3 oficiales de su círculo íntimo, sin saber que ellos eran los únicos que aún intentaban protegerlo de la infiltración. El verdadero enemigo no estaba conspirando en un rincón oscuro, estaba en la misma mesa, bajo la forma de esa nueva élite de herederos que el periodista Castro Ocando ha documentado con precisión quirúrgica. Estos jóvenes, hijos de los jerarcas del régimen, que manejaban fortunas en oro y petróleo, habían sido contactados meses atrás. Ante la amenaza de perder sus activos en el extranjero y enfrentar penas de cadena perpetua, muchos de estos herederos se convirtieron en informantes involuntarios o directos, entregando los códigos de acceso y las rutinas de relevo de la Guardia de Honor. Mientras Maduro se sentía el hombre más poderoso del país, su estructura de mando se había convertido en un mercado de lealtades, donde el mejor postor era la libertad propia a cambio de la cabeza del líder. La rutina humillante alcanzó su punto máximo cuando los sistemas de aire acondicionado del búnker fueron manipulados para elevar la temperatura a niveles insoportables, obligando al objetivo a salir de su refugio fortificado hacia áreas menos protegidas. Fue un juego del gato y el ratón, donde el gato tenía visión nocturna y el ratón estaba cegado por su propio ego. Cada paso que daba el mandatario hacia su captura estaba siendo grabado por microcámaras instaladas en los lugares más inverosímiles, desde cuadros de próceres independentistas hasta en los pomos de las puertas. Esta documentación visual no era solo para la historia, era la herramienta de quiebre psicológico final. Al verse capturado no por un ejército invasor, sino por una serie de errores propios y traiciones internas, el hombre que una vez desafió al imperio se dio cuenta de que su poder era tan volátil como el vapor de agua. La operación de extracción no buscaba un mártir, buscaba un trofeo que pudiera ser juzgado, y para ello debían despojarlo primero de su dignidad ante los ojos de quienes todavía le temían. Las sombras en los pasillos de Miraflores se volvieron sólidas, y antes de que el sol de la mañana siguiente iluminara el valle de Caracas, el destino de la nación ya había sido sellado en el más absoluto y aterrador silencio. La lealtad en los niveles más altos del poder venezolano nunca fue una cuestión de ideología, sino de supervivencia y flujos de caja. Mientras Nicolás Maduro se refugiaba en la penumbra de su búnker, el hombre que durante años fue considerado el mazo del régimen, Diosdado Cabello, se enfrentaba a su propia encrucijada histórica. En las salas de guerra subterráneas, el ambiente era gélido. Los generales de alto rango, aquellos que controlaban las zonas de defensa integral, comenzaron a notar que sus comunicaciones cifradas no solo fallaban, sino que estaban siendo interceptadas por una fuente interna. La inteligencia recolectada por periodistas de investigación como Castro Ocando sugiere que la verdadera erosión del poder no vino de los soldados de a pie, sino de los herederos de la cúpula. Estos jóvenes, criados en la opulencia y alejados del barro de la revolución, se habían convertido en el puente de plata para las agencias de inteligencia occidentales. Para estos hijos del chavismo, la lealtad a un líder en decadencia no valía el sacrificio de sus cuentas en paraísos fiscales o sus propiedades en ciudades seguras. La presión de las sanciones y la posibilidad real de una extradición los llevó a entregar los protocolos
de seguridad más sensibles a cambio de inmunidad. En este escenario, la figura de Diosdado Cabello emerge como un elemento de tensión extrema. Siendo un personaje radical pero profundamente pragmático, Cabello sabía que era prescindible en una nueva arquitectura de poder diseñada por Washington. La estrategia del Departamento de Estado, liderada por figuras clave en la política exterior estadounidense, buscaba una transición controlada donde los elementos más radicales fueran entregados o neutralizados. Mientras Maduro miraba su reloj, ese cronómetro de traición que marcaba sus últimos minutos en libertad, afuera se libraba una batalla de sombras entre las facciones que querían salvarse entregándolo y aquellas que planeaban un sabotaje final para hundir al país con ellos. El despliegue de los 24 operadores de élite no fue una acción aislada, sino el golpe de gracia a un sistema que ya estaba paralizado por el miedo interno. La tecnología punta utilizada para anular los radares rusos y los sistemas de defensa aérea permitió que las fuerzas especiales se movieran por Caracas como si la ciudad estuviera vacía. La humillación para Maduro fue total al descubrir que sus círculos de seguridad, compuestos por miles de hombres armados y milicias, no eran más que un tigre de papel cuando la cadena de mando se rompía desde la cabeza. El pánico se apoderó de Miraflores cuando los informes confirmaron que los suministros de energía y datos estaban siendo cortados de forma selectiva, aislando al mandatario de sus comandantes regionales. En ese momento, la realidad de la captura se volvió inevitable. La imagen de un líder omnipotente se desvanecía ante la evidencia de que sus propios aliados estaban negociando su entrega a través de aplicaciones de mensajería encriptada, vendiendo su ubicación exacta por la promesa de un futuro lejos de la justicia venezolana. La rutina de poder, basada en el miedo y la recompensa, se había invertido, y ahora el miedo era el único lenguaje que se hablaba en los pasillos del Palacio Presidencial, donde cada sombra parecía un traidor y cada silencio una sentencia de muerte. El reloj de Nicolás Maduro no solo marcaba el tiempo de su caída, sino que se convirtió en el símbolo de una traición tecnológica sin precedentes. Mientras el mandatario se movía por los pasillos de Miraflores, cada uno de sus latidos y cada una de sus palabras eran procesados por algoritmos de inteligencia artificial en Fort Meade, Maryland. Las 24 horas en el infierno no comenzaron con una explosión, sino con la pérdida total de control sobre su propio entorno. La rutina humillante que lo quebró incluyó la manipulación de los sistemas de soporte vital del palacio. Los operadores de élite, utilizando ataques cibernéticos de quinta generación, lograron que el dictador experimentara una secuencia de eventos diseñados para desmoronarlo psicológicamente. Primero fue la oscuridad total, seguida de ráfagas de luces estroboscópicas y sonidos de frecuencias inaudibles que generan ansiedad y desorientación. Maduro, el hombre que solía hablar durante horas en televisión nacional, se encontraba ahora balbuceando órdenes que nadie cumplía. Sus generales, aquellos que juraron lealtad eterna, estaban ocupados mirando sus propios teléfonos, donde recibían mensajes personalizados con pruebas irrefutables de sus fortunas ocultas y las coordenadas exactas de sus familias. El periodista de investigación Castro Cando ha señalado que la estructura de poder del chavismo se basaba en una red de complicidades que los operadores internacionales supieron desmantelar en cuestión de minutos. Los herederos de la élite, esos jóvenes que disfrutaban de las mieles del petróleo en el extranjero, fueron los primeros en ceder. Bajo la amenaza de confiscaciones totales por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, entregaron las llaves digitales del reino. La operación no solo fue militar, fue financiera y emocional. En el búnker, la temperatura seguía subiendo y Maduro, sudoroso y visiblemente afectado, comenzó a sospechar de su propia guardia cubana. Los asesores del G2, conocidos por su frialdad, se veían impotentes ante una tecnología que superaba por décadas sus capacidades de defensa. Mientras tanto, en Washington, la estrategia delineada por figuras como Marco Rubio
comenzaba a ejecutarse con una precisión de relojero. El plan de estabilización, recuperación y transición no era solo un documento político, era el guión de una realidad que ya estaba ocurriendo en el suelo de Caracas. La comunidad internacional observaba en silencio cómo el aparato militar de 200.000 efectivos se quedaba paralizado. No hubo una orden de contraataque porque no había a quién atacar. Los 24 operadores de la unidad de élite se movían con una invisibilidad quirúrgica, neutralizando puestos de control mediante el uso de impulsos electromagnéticos que dejaban inservibles los equipos de comunicación rusos y chinos. La humillación para Maduro fue darse cuenta de que el mundo que él había construido, una fortaleza de miedo y propaganda, se había vuelto transparente. Sus secretos más oscuros, sus rutas de escape y hasta sus conversaciones más íntimas con sus aliados internacionales estaban expuestos. La caída no fue el resultado de una gran batalla épica, sino de una erosión sistemática de su autoridad, donde cada minuto que pasaba bajo el monitoreo constante de su propio reloj le recordaba que ya no era un presidente, sino un objetivo en una pantalla de radar internacional. El infierno no era el fuego, era la absoluta impotencia de un hombre que, teniendo todo el poder formal, descubrió que la verdadera soberanía reside en la información y la tecnología, campos donde él ya había sido derrotado mucho antes de que se pusiera el sol en aquella fatídica jornada. El clímax de las 24 horas en el infierno se alcanzó a las 3 de la mañana, cuando el anillo de seguridad más íntimo de Nicolás Maduro, compuesto por hombres que habían jurado dar la vida por la revolución, simplemente se hizo a un lado. No fue un acto de cobardía espontánea, sino el resultado de una operación de guerra psicológica que había erosionado su lealtad durante meses. Los 24 operadores de élite no tuvieron que disparar ráfagas de ametralladora para entrar en la habitación principal del mandatario. La puerta, blindada y controlada por sensores biométricos, se abrió desde una terminal remota en una base de operaciones en el Caribe. En ese instante, la imagen del hombre fuerte de Venezuela se desmoronó por completo. Según los informes de inteligencia filtrados y analizados por expertos como Gustavo Azócar, Maduro fue encontrado en un estado de desorientación total, vistiendo ropa informal y aferrándose a un teléfono satelital que ya no emitía más que estática. La humillación no fue solo física, sino simbólica. Los operadores, siguiendo un protocolo estricto, le informaron que ya no poseía autoridad alguna y que su seguridad dependía ahora exclusivamente de su cooperación. Fue en ese momento cuando el reloj en su muñeca, aquel dispositivo que el periodista Azócar identificó como la baliza de su captura, fue retirado con una frialdad quirúrgica. La rutina de su detención fue diseñada para mostrarle su nueva realidad. Pasó de ser el comandante en jefe a ser un paquete de alta prioridad bajo custodia internacional. Mientras era escoltado hacia los niveles inferiores del palacio, Maduro pudo ver a sus colaboradores más cercanos, aquellos que formaban parte de la nueva élite descrita por Castro Ocando, sentados en el suelo con las manos sobre la cabeza, custodiados por hombres cuya sola presencia irradiaba una superioridad tecnológica abrumadora. La captura no dejó espacio para el martirio. No hubo discursos heroicos ni resistencia armada masiva en las calles de Caracas porque la comunicación con las bases populares había sido cortada quirúrgicamente. El plan de estabilización, recuperación y transición mencionado por el secretario de Estado Marco Rubio ya estaba en marcha. Los gobernadores regionales y los comandantes de las zonas de defensa integral recibieron mensajes simultáneos informándoles que el mando central había caído y que cualquier intento de resistencia sería respondido con una fuerza desproporcionada. La verdadera tragedia para el régimen fue descubrir que su base de poder era un castillo de naipes sostenido por el dinero y no por la convicción.
Diosdado Cabello, en otro punto de la ciudad, se encontraba ante la diana que el destino le había puesto en la frente, viendo cómo sus propias unidades de inteligencia eran neutralizadas por ataques de pulso electromagnético que silenciaron sus radares y drones. La imagen de Maduro siendo introducido en una de las furgonetas negras con la cabeza baja y rodeado de operadores silenciosos marcó el fin de una era. No hubo desfile triunfal ni banderas ondeando, solo el sonido metálico de las puertas cerrándose y el motor de un avión de transporte táctico esperando en la pista de la base aérea de La Carlota. La rutina humillante terminó por quebrarlo cuando se dio cuenta de que su salida del poder no sería una transición política negociada en una mesa elegante, sino una extracción forzada hacia un tribunal donde el oro, el petróleo y las lealtades compradas ya no tenían ningún valor. El infierno de las últimas 24 horas se transformó en una realidad fría y jurídica, donde el hombre, que una vez gritó desafiante ante las cámaras del mundo, ahora guardaba un silencio sepulcral, consciente de que su tiempo se había agotado definitivamente en el segundero de un reloj que nunca debió aceptar. El amanecer sobre el Caribe trajo consigo una claridad que Venezuela no había experimentado en un cuarto de siglo. Mientras el avión de transporte táctico desaparecía en el horizonte, escoltado por casas invisibles, el país despertaba a una realidad sin precedentes. La noticia de la captura de Nicolás Maduro se extendió no como un rumor, sino como una certeza avalada por la parálisis total del aparato de propaganda oficial. Los canales del Estado, que durante décadas emitieron loas a la revolución, mostraban ahora barras de colores o transmisiones de emergencia. El vacío de poder fue llenado casi de inmediato por la narrativa de los hechos. Periodistas como Castro Ocando y Gustavo Azócar, cuyas investigaciones habían sido el mapa de ruta para este desenlace, comenzaron a desgranar los detalles de lo que vendría a continuación. No se trataba solo de la caída de un hombre, sino del desmantelamiento de un ecosistema de corrupción que había secuestrado el futuro de millones. La nueva élite heredera, esos jóvenes que pensaron que sus fortunas en paraísos fiscales y sus negocios con el oro y el petróleo los hacían intocables, se encontraban ahora en una carrera desesperada por borrar sus huellas, sin entender que cada transacción y cada mensaje ya estaban en manos de las autoridades internacionales. El proceso de estabilización, recuperación y transición, delineado por figuras como Marco Rubio, comenzó a ejecutarse con una velocidad que dejó a los restos del chavismo sin capacidad de reacción. En las calles, el miedo que había sido la moneda de cambio durante 2 décadas se transformó en una mezcla de alivio y una urgencia de justicia. El comandante Luis Quiñones, desde su posición de liderazgo y análisis, enfatizó que la libertad no puede ser parcial, no es una cuestión de un 10%, sino de un 100% de soberanía recuperada. La captura de Maduro fue el catalizador para que miles de venezolanos, aquellos que perdieron la vida huyendo del régimen o que languidecieron en las cárceles como presos políticos, finalmente recibieran una respuesta del destino. El libro de la historia venezolana cerraba un capítulo oscuro escrito con sangre y petróleo para abrir uno donde la rendición de cuentas sería la protagonista. Las 24 horas en el infierno para el dictador fueron, paradójicamente, las horas más esperanzadoras para una diáspora de 7 millones de personas que ahora veían el camino de regreso a casa un poco más despejado. La tecnología que lo rastreó a través de un simple reloj, la inteligencia que compró las lealtades de su círculo íntimo y la precisión de los operadores de élite demostraron que ningún búnker es lo suficientemente profundo cuando el mundo decide que el tiempo de la impunidad ha terminado. Venezuela entraba en una fase de reconstrucción donde el mayor desafío no sería solo económico, sino moral, para asegurar
que las estructuras de poder nunca más volvieran a ser el patrimonio de una sola familia o de una cúpula militar. El sol brillaba sobre Caracas y por primera vez en mucho tiempo, su luz no revelaba miseria, sino la posibilidad real de un nuevo comienzo, mientras el hombre que se creyó eterno enfrentaba su primer día en una celda donde el tiempo ya no corría a su favor, sino en la cuenta regresiva hacia su juicio final ante la historia y la humanidad.